Gloria a Dios, Dios te bendiga, aquí estamos en la radio, noche fría, pero sin lugar a dudas, al mal tiempo buena cara, no es este el caso, a mal tiempo sigue el tiempo mal, pero tratamos de compartir contigo palabra de Dios, instruyéndonos en la palabra de Dios. Esto es importante, está muy, pero muy fresca la noche, y en este tiempo Dios quiere bendecir tu vida con palabra de Dios. Es la palabra la que cambia. Gloria a Dios. Hoy estuvimos compartiendo un poquito tempranito, estuvimos compartiendo un poquito tempranito, cerca de la 21 hora, compartiendo palabra de Dios. Siempre hablamos palabra de Dios. Así que vamos a dar inicio una noche más a el cual hemos dado llamar Tiempos Nuevos. Ahora sí. A esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios. Esperemos que se nos vayan conectando. Mientras nos vamos cargando un poquito de lo que hemos estado hablando estos días atrás. La verdad que venimos compartiendo un tiempo de instrucción en la palabra de Dios, ¿no? El tema de las 21 horas es totalmente distinto a esto. En el de las 21 hablamos de alimento, de palabra, pero en este tenemos que abrir el entendimiento que Dios quiere hacer grandes cosas en estos tiempos con tu vida, ¿no? Estuvimos hablando hace unos días atrás de lugares donde atravesó Eliseo donde atravesó Elías, el profeta Elías, con Eliseo, ¿no? Y Elías le decía, ellos venían caminando desde Gilgal, y le decía Elías a Eliseo, quédate aquí, que yo tengo que ir a un lugar. Y él siempre decía lo mismo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Ese era el refrán que tenía, la manera de expresarle a su Señor que él quería lo que él tenía, pero no a tono de celo o envidia. Por el contrario, él había llegado a comprender realmente que su Señor iba a partir y se iba a llevarlo él, y nadie, solamente algunas cositas iba a dejar, ¿no? Atravesaron por un Gilgal, atravesaron un Betel, atravesaron un Jericó, atravesaron el Jordán. Es donde Dios, todos queremos llegar al Jordán, ¿no? Pero no entendemos que nadie puede llegar al Jordán sin atravesar todos los lugares anteriores, ¿no? Recuerden que en el Gilgal empezamos a caminar por fe, ya no solo que empezamos a recibir la instrucción, ¿no? En el Gilgal es donde nuestra fe recién empieza a florecer. Después el Betel, donde se rompe el hombre interior nuestro, ¿no? Nuestra confianza, nuestra autoestima, nuestra manera de ver las cosas se rompe para que empiece a formarse el hombre de Dios dentro nuestros.
Después en el Jericó. En el Jericó es hermoso. Donde obedeces, donde caminas y empiezas a tener la instrucción de parte de Dios. Punto 1. Caminamos con la instrucción de parte de Dios. Punto 2. Empezamos a controlar nuestra boca. Empezamos a controlar nuestro impulso. Empezamos a controlar nuestras emociones, ¿no? En ese lugar es donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Pastor Raúl Ricardo Rolando, Dios lo bendiga. Pastor de la iglesia Casa del Padre, a la cual pertenecemos, que está en la calle Vicente López, 1121, días martes, días jueves y día sábado, reunión a partir de 18 horas, ¿no? En el Jericó ya no te mueves por sentimientos, solamente te mueves a través de la instrucción de Dios. Ya la instrucción de Dios empieza a tomar control y empezás a caminar por instrucción y no por sentimiento. Miren qué tremendo, ¿no? Eso es el Jericó. Y ahí llegamos al que todos queremos llegar al Jordán. Pero para que todo se vaya dando como Dios tiene establecido, Él hizo que tanto Eliseo atravesase estas ciudades, pero espiritualmente son lugares en tu corazón que tienes que atravesar, lugares en el crecimiento, en el camino de Dios que tienes que atravesar, ¿no? Y en el Jordán es donde hay una separación. Se separa lo natural y empezás a caminar en lo sobrenatural. Es ahí, miren, es donde hay un cambio de dimensión, porque caminar de lo natural a lo sobrenatural es como una dimensión desconocida, ¿no? Tus ojos se abren, tus ojos se abren. Miren qué tremendo. Tus ojos se abren ante un cielo que nunca estuvo cerrado y uno empieza a decir, wow, qué grande que son las maravillas de Dios. Siempre estuvieron ahí las maravillas, solamente que tus ojos estaban distraídos o no habían sido abiertos aún, ¿no? Miren qué tremendo, donde empezás a oír la voz de Dios. Es tremendo, es tremendo. Es donde los lugares, y después que atravesaron estos lugares, tanto Elías como Eliseo, Elías empezó a notar que el que estaba a su lado tenía una fe inquebrantable. Él sabía lo que quería y él entendió que ya estaba listo para que él soltara, porque Elías también sabía que lo que Dios había depositado en él tenía que dejarlo en otro. Entonces Eliseo caminó a esos lugares, caminó con él, recibió la instrucción, fue procesado y él vio que Eliseo era el hombre ideal. ¿Por qué? Porque su fe era inquebrantable. No había cosita que lo hiciera doblar su fe, su creencia, su convicción, ¿no? La unción es la que rompe los yugos, todo tipo de atadura, todo tipo de cosa que no corresponde, empieza a romperse. Para alcanzar la unción, uno de los medios para poder alcanzarla es que no tenemos que distraer nuestra mente o nuestros ojos de la meta, lo que Dios ha trazado. Es donde no debemos distraernos, ¿no? Para recibir lo que quieres, tienes que enfocarte a lo que quieres. Para recibir lo que quieres, para enfocarte a lo que quieres, tienes que enfocar en lo que quieres. Es un pequeño jueguito de palabras, pero aquellos que tengan oído oigan lo que viene de parte de Dios. Muchos quieren tener algo,
pero te tenés que enfocar y caminar en eso. No solamente porque quiero eso y Dios te va a decir, bueno, tú vas a... No, no. Dios te va a procesar, porque es tan fuerte el peso que esto tiene, que muchas veces si no está capacitado, nuestra naturaleza humana no resiste la unción y la presencia de Dios. El enfoque determina tu dominio, tu energía se enfoca porque Dios te quiere ungir. Es tiempo de ser procesados para recibir lo que viene de parte de Dios. Esto es hermoso. 4 lugares que aquí en la Biblia, los que no tienen su oídos o su vista espiritual, creen que fueron simplemente 4 ciudades. No, fueron 4 lugares que debió atravesar Eliseo para recibir lo que venía de parte de Dios. Imagínense, cuando atravesaron el Jordán, dice que Eliseo llegó, dobló su manto, Elías. Y Eliseo yo creo que lo miraría, le dio 2 vueltas para acá, una para allá, otra para acá. Eliseo estaba atento, no se perdía nada, ¿no? Y dice que cuando estuvo listo, dobló, golpeó el mar, se abrió y ellos pasaron por lugar seco. Y ahí siguió la conversación, ¿no? Dice que iban conversando y le dice Elías, pídeme lo que quieras, que te daré. Y Eliseo, ni lerdo ni perezoso, entendía que lo que tenía su señor, lo que tenía el profeta Elías, era grande. Pero lo que él anhelaba era aún más grande. Y le pidió, dame la doble unción de lo que tú tienes. Y dice que el profeta le dijo, cosa grande has pedido, pero no imposible. Y le dijo, si tú me vieres cuando fuera arrebatado, así será. Y si no, no. Yo calculo que él se le debe haber pegado. Y dice que en un momento siguieron caminando y aparecieron carros de fuego y caballos que se pararon. Iban tan pegaditos, yo iría igual, sin lugar a dudas, iría pegado o abrazado del profeta, ¿no? Y dice que se separó, y cuando se separó, un torbellino levantó a Elías. Y por casualidad, que no era tan casualidad, era a propósito de Dios, cayó el manto de Elías. Y Eliseo sabía que eso en sus manos era un arma tremenda. Pero cuando fue subido el torbellino, le decía, Abba Padre, Padre mío, le decía, acordate de mí, acordate de lo que me dijiste, que la doble venía para mí. Y así fue. Y así Dios empezó a usar a Eliseo a través del manto que había quedado de Elías. El manto significaba la presencia de Dios. No era que el manto era el hacedor de milagros. Simplemente simbolizaba el elemento que Dios había usado con Elías, que también lo usó con Eliseo. Gloria a Dios. Así fue como se siguieron sucediendo las cosas. Y dice en el 3, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Samaria. Y dice que el rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre, porque dice que él quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar al pueblo de Israel y no se apartó de ellos. O sea, hizo una cosa buena, hizo 10 malas. Una buena, 9 malas, dice, ¿no? Y dice que esto a Dios desagradó. Pero el rey de Moab, al ver que Acab había muerto, le pagaba 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones, dice. Pero muerto Acab, el rey,
no pago más, no hay plata, no hay plata. Se convirtió en Milei, perdón, ¿no? Y dice que entonces él fue a guerra contra el rey que no quería pagar. Y él pidió que el rey de Judá, Josafat, fuera con él. Y Josafat, eh, Dios sabe por qué él dijo, bueno, iré contigo, porque lo que a ti te acontece, a mi pueblo le acontece, y mis caballos como los tuyos son, ¿no? No sé por qué, pero así fue. Y se le agregó a ellos eh, el rey de Edom. O sea que salieron tres reyes, Israel, Judá y Edom. Se encontraron en un lugar, pero Josafat no comía vidrio. Josafat era un hombre temeroso de Dios y él quería consultar, se ríe Claudia, y él quería consultar a un profeta de Dios. Dice, ¿no hay alguien aquí para consultar? Y dice que descendieron a donde estaba Elías. Se ría Elías. Dice, a un tal Eliseo que se ría a Elías. Y dice que cuando se presentaron, y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom, ¿no? Y entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? No hay dioses en tu reino que tienes que venir a molestarme a mí. Tu padre no tiene dioses para consultar que tengo yo que venir a direccionarte, ¿no? Y el rey de Israel le respondió, no, le dijo, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas, ¿no? Miren qué tremendo. Y Eliseo dijo, vive Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Le dijo, que si no tuviera respeto por el rostro de Josafat, rey de Israel, a vos ni te miro, ni te registro, ni te hablo, ¿no? Pero por respeto a Josafat, dice que así le habló y soltó una palabra como debía de hacer, ¿no? Y dice que fueron a la batalla y vencieron a los moabitas. Qué tremendo, ¿no? Y qué peligroso, yo creo, para Josafat unirse a Joram, ¿no? Un hombre que había hecho algunas cositas buenas, pero había hecho muchas cosas malas. Y en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado con quién hacemos alianza. Imagínense que si no fuera porque Josafat era un varón de Dios, Eliseo ni lo hablaba ni lo miraba a Joram, ¿no? Porque la consecuencia de haber hecho lo malo tenía una consecuencia, ¿no? Que el profeta de Dios decía, conmigo no tenés nada que ver, ¿no? No hay dioses en tu reino que tienes que venir a cargarme mi espíritu con tus consultas. Si no hubiera estado Josafat, Eliseo le dice, tomátela, mueve, yo no te doy bolilla, conmigo no tenés nada que ver. Pero vemos que estaba Josafat, un varón de Dios, el cual era temeroso de Dios. Y por respeto y por amor a Josafat, Eliseo soltó una palabra y lo direccionó para cómo debían hacer, ¿no? Y esto muchas veces nos trae a la mente pensar que tenemos que tener
mucho cuidado de con quién salimos o con quién andamos, con quién tratamos de caminar en este tiempo. Tengamos cuidado porque por ahí caminamos con gente que hacen que puertas se cierran, como vemos que este Joram tuvo en Josafat alguien que le abrió puertas, ¿no? Josafat era un hombre recto, Joram era un hombre perverso. Martín Ariel Quintana, Dios bendiga tu vida, de la Iglesia Evangélica Ciudad, se nos ha conectado. Miren qué tremendo, ¿no? Y qué importante entender que con quien camines, muchas veces, en algunos momentos, abrirán puertas cuando son de bendición, y en otros momentos puede que te cierren puertas, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para con quién debemos caminar, ¿no? Con quién debemos sentarnos, con quién debemos compartir nuestras necesidades o nuestras inquietudes, y no abrirle el corazón a cualquiera, porque quizás no esté alineado o su testimonio no dé testimonio de la verdad. Y si no está en la verdad, está en el error. Corta la bocha. No hay una, sino hay otra. Es que es, lamentablemente, es así. Tenemos que entender los fundamentos que Dios nos enseña. Cuidado con quién caminamos, cuidado con quién hacemos alianza. En algunos momentos, algunos te serán de bendición, gloria a Dios, y si alguno te es que te cierra la puerta, es momento de decir, bueno, para hacer macana, yo me alcanzo y basto. Vos hacete cargo de tu macana y yo haré con lo mío lo que bien me parezca, o trataré poquito a poquito ir cambiando, que Dios vaya transformando mi vida. Miren qué tremendo, ¿no? Qué hermoso saber lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Esta gente era gente que no tenían ni el más mínimo escrúpulo, tenían que entregar a sus primogénitos en sacrificio, lo hacían, eran sanguinarios, eran perversos, ¿no? Pero Dios fue preparando el camino para que Eliseo empezara a direccionar a su pueblo. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿y qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Gloria a Dios, ¿no? Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le dijo: no pocas. O sea, le dijo: ve, pide, pero pide muchas, porque Dios quería a través de Eliseo bendecirla en gran manera, ¿no? Y le dijo: pide a tus vecinos vasijas vacías, y le aclaró: no pocas, no le pida 1 o 2, pedile muchas. Qué lindo, ¿no? Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos,
Y ellos le traían las vasijas y ellas echaban del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Y vino a ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, venimos delante de ti en esta noche, Señor. Te pedimos que seas tú el que hable a través de mi vida, Señor. El que hoy nos traiga un mensaje de revelación, el cual podamos entender que tú estás en el asunto y que lo que tú quieres hacer son cosas grandes y no pequeñas. Tú nos enseñas a que debemos pensar en grande y no pensar en pequeño, porque cuando tú haces las cosas, lo haces a tu manera y lo haces para bendecir en gran manera. Gracias por este momento y pedimos que tú sigas ministrando los corazones y hablando a través de mi vida. Mire, Dios mío, yo pensaba, porque pienso, aunque no lo crean, ¿no? Dice que, vamos a volver para atrás, el relato. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciéndole, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era hombre temeroso de Jehová. Hasta ahí vamos, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hay gente que ha tenido temor de Dios y ha partido de esta tierra, lo que ellos han hecho para Dios, Dios, como Él no es deudor de nadie, Dios se lo retribuye a su familia, ¿no? Y dice que había una característica de este siervo, ¿no? Era, gloria a Dios, vamos a sacarnos esto, era temeroso. Era, qué hermoso, ¿no? Saber de que en este hombre había una característica, el temor de Dios. Él hacía lo correcto, lo justo, no hacía cosas que desagradaran a Dios. Pero murió y la viuda no sabía qué hacer porque le habían quedado deudas, ¿no? Así dice la palabra. Dice que vino el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Yo creo que este acreedor no fue enviado por Dios. Sin lugar a dudas, pensaba que los hijos de esta viuda iban a serle útil para como siervo, y no se detuvo en ningún momento a pensar que si los hijos quedaban con esa madre, ellos podían ayudarle a pagar la deuda, ¿no? Ellos dijeron, bueno, listo, no está el viejo, yo me llevo, dame 2 de tus hijos y quedamos hecho, o en gran parte, ¿no? Eso dirían ellos. Pero como a esta madre le sacaron 2 hijos que podían ser de sustento, ¿no? Ustedes imagínense hoy en día 2 hijos jóvenes que pueden trabajar y colaborar a la casa, no solo para el mantenimiento, sino también para saldar deudas, ¿no? Vino, esto es mío, y se lo llevó. Pero ella había aprendido, dentro del temor a Dios, a consultar al siervo de Dios. Y qué importante, ¿no? Aprender a consultar, a confiar. Ella, su fe sería también bastante amplia, ¿no? Pero dice que Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? ¿No? Y él le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, no tengo nada, Señor, tengo un poco de aceite. Suficiente para Dios, ¿no? Cuando Dios se quiere hacer presente, Él hace que de lo poco, Él haga mucho, ¿no?
porque allí es Dios, es el Dios de los imposibles, ¿no? Recuerden, 2 panes y 5 peces dieron de comer a 5.000 personas, ¿no? Imagínense cómo no podía hacerse presente habiendo algo pequeño, poquito. Y esto me hace pensar en lo espiritual, ¿no? Que lo fundamental es que en tu casa, en tu corazón, haya algo, ¿no? Sea pequeño o sea mucho. Dios quiere hacerse presente. Era pequeño. Ella consideraba que era pequeño. Pero el ungido de Dios dijo, eso pequeño a mí me sirve para que se haga grande. Que tu fe vaya creciendo de una manera que el aceite no falte en tu casa. Y dice que le dijo, tengo una vasija con un poco de aceite. No le dijo, no, no está llena, tiene un poquito, me imagino, ¿no? Es como en las casas, sabe, a ver, uno, ¿tenés aceite? Le pregunta, sí, sí, tengo aceite. Y uno va y un poquito así, ¿no? O sea, el envase es grande, pero la cantidad es poquita. Pero como Dios se quería hacer presente, para Dios era mucho. Y cuando Dios quiere ver si en tu vasija hay un poco, Dios quiere hacer de ese poco algo grande y algo mucho. Y le dijo, ve y pide a tus vecinos vasijas prestadas, que Dios va a hacer de lo suyo, ¿no? Y le dijo, no pidas poca, pide muchas. Y dice que así sucedió. Y cuando llegó, le dijo, ve y enciérrate ahí con tus hijos y empieza a derramar ese aceite en esas vasijas. Y dice que así lo hizo y empezó a derramar, a llenar una vasija y se llenó y los hijos vendrían apurados y pondrían la otra y se llenaría y ponían la otra. ¡Qué alegría!, ¿no? Imagínense ellos ver que de ese poquito Dios estaba haciendo mucho. ¿Pero por qué? Porque habían confiado y habían creído que Dios en este tiempo, de lo poco que vos consideres, Dios dice, para mí es mucho y yo quiero glorificarme en tu vida en los momentos de escasez para hacer sobreabundar la bendición de Dios. ¡Wow! Mamá, gloria a Dios. Dios bendiga. Esto se está poniendo, esto se va a poner heavy. Gloria a Dios. Miren lo que está saliendo en esta noche. Muchas veces hay cosas que uno dice, ¿y qué es lo que vos considerás que tenés en tu corazón? Y un poquito de fe, y un poquito de esto, y un poquito de aquello. Pero uno siempre dice, y con una mentalidad mezquina o escasa más que todo mezquina, escasa, decir que con eso no podemos hacer mucho. Pero Dios quiere glorificarse en ese poquito y Dios quiere usar tu vida para que de ese poquito se empiecen a llenar muchas vasijas. Quizás vos decís, y yo no sé hablar mucho, y sabés hacer, reconocer a alguien de su error y una oración de arrepentimiento. Sí, sí, lo sé hacer. Bueno, ve y hazlo. Con eso poquito vas a ver que Dios te va a usar y te va a hacer mucho. Y quizás con ese poquito vas a hacer mucho más que muchos más que saben, pero que no se animan a usarlo para Dios. Porque dice, no, ¿qué voy a salir en el barrio? Me van a criticar, me van a decir que soy loco, ¿no? ¿Por qué? Porque confiamos que con esos podemos hacer otra cosa. Y realmente lo único que hacemos es que ese aceite se estacione, se ponga vieja y huela mal y se eche a perder. En cambio, como vemos acá, que de ese poquito, Dios dijo, ve y llena ese aceite. Y dice que fue así. Empezó, ¿no? Empezó a llenar, se llenó, venían los chicos rápido, mamá, mami, que no se caiga todo. Así fue, ¿no? Hasta que vino uno y dijo, se terminó el aceite
y automáticamente cesó de verter el aceite, ¿no? Y miren lo que dice el 6. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 6. Esto es glorioso. Presten atención, ¿no? Y dice, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, liberta a tus hijos, y dice, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Qué hermoso es lo que Dios hizo a través de esta viuda, que ella consideraba que era poquito lo que tenía, pero lo poquito era grande. ¿Por qué? Porque sabía que su marido era temeroso. Ella también sería temerosa, era poquito, ¿no? Sabía que su marido confiaba en Dios y ella confió en el siervo de Dios. Y muchas veces, algunos dirán, pero bueno, vos no sabés hablar, vos no sabés esto, no sabés aquello, ¿no? Pero Dios dice, yo me quiero glorificar en tu vida y quiero hacer un milagro con tu vida. Con lo poco que hay, yo voy a hacer cosas grandes. Y en este tiempo, Dios nos está llamando a que activemos, dice, aviva el don que está dentro de ti. Podemos tener un montón de capacidades, talentos, dones, y todos dormidos, ¿no? Uno de vacaciones, otro de feria, otro de compra y otros desactivados. Por eso la palabra de Dios dice, aviva el don, el fuego de Dios que está en ti. Y cuando Dios te dice, avívalo, cada uno, cuando uno tiene un fuego, a mí me pasa con la salamandra, cuando el fuego merma, no merma la brasa, y uno le pone leña, uno tiene que avivarlo, tiene que soplar. Y el que quiere soplar en este tiempo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere encender tu vida. El Espíritu de Dios quiere que tu vida sea encendida y que de ese poco aceite empiece a verter lo que viene de parte de Dios. Dios no es un Dios que se quiera manifestar en las grandes cantidades. Él no se quiere hacer presente en lo natural. El Dios al cual yo sirvo, al cual vos servís, al cual mi pastor, que ahí está, sirve, es el Dios de lo sobrenatural, es el Dios de lo imposible, es el cuando la gente dice, no se puede, bueno, perfecto, la palabra justa era no se puede. Y es donde Dios empieza a tomar control, donde Dios empieza a fluir y la gente dice, wow, qué milagro de Dios, porque el Dios que servimos es el Dios de lo sobrenatural. Él en lo natural ni se mete, Él no se mete en lo natural, Él camina en lo sobrenatural. Y eso tenemos que entender, porque lo natural es lo terrenal, es lo que está en el mundo, y en el mundo tendréis aflicciones, enojo, pelea, contienda, ¿no? División. Pero Dios, Él no está a ese nivel, Él no está en esa dimensión, Él está en otra dimensión. Como hablábamos en el Jordán, tenemos que hacer un cambio de lo natural a lo sobrenatural. Y entre medio aparece una dimensión desconocida, la cual no conocemos, pero Dios te dice, vení, que quiero mostrarte, y qué sencillo que es caminar en lo sobrenatural. Imagínense, caminar guiados por Dios en lo sobrenatural puede hacer que de lo poquito hagamos mucho. Como les decía, lo único que sé hacer, hablar a alguien una oración de arrepentimiento, gloria a Dios, y te animás a hacerlo, por supuesto, empezá a hacerlo, y quizás con ese poquito vas a hacer mucho más que los que tienen
estudios, lapen, conocimiento, instrucción, revelación, y no hacen nada. Ese aceite se empieza a apagar, empieza a echar olor, empieza a estancar. Pero, ¿qué pasa? Cuando de lo poquito se empieza a dar, Dios empieza a renovar. Se empieza a hacer un ciclo donde Dios empieza a mover el aceite porque Él se quiere manifestar en tu vida. Y cada vez que Dios quiere usar tu vida, si vos haces una cosa, Él te trae 5. Cuando vos hiciste 2 cosas, Él te trae 10. Y así sucesivamente, porque Dios es un Dios que viene con abundancia. No lo hagas por lo material, por la necesidad, hazlo por lo espiritual. Porque cuando Dios se haga presente en tu vida, vas a entender en un momento y decir, wow, yo hace un tiempo atrás, no muy lejano, lo único que sabía decir una oración de fe. Y ahora puedo hacer un mensaje, una reflexión para bendecir a un grupo. O puedo liderar una célula. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si en lo poco me fuere fiel, ¿qué dice la palabra? En lo mucho te pondré. No quieras abarcar mucho y no puedas. Empieza en lo poco, sírvele en lo poco. Esta viuda, con lo poco, hizo mucho. Rescató de la esclavitud a sus hijos, que habían ido como siervos. Rescató a sus hijos, pagó sus deudas y vivió. Y le dijo, y vive con tus hijos. Qué bueno en estos tiempos entender que cuando Dios entra en tu vida, Dios entra en tu corazón, Él te dice, ¿qué es lo que tienes? Esto tengo. Gloria a Dios. Vas a ver que de lo poco Dios va a hacer algo grande en este tiempo. Un tiempo donde Dios quiere bendecir tu vida, sin lugar a dudas. Ponte en las manos de Dios. Dile, aquí estoy, Señor, úsame a mí, utilízame a mí, como hizo esta viuda, y que Dios hizo que sobreabundara el aceite en lo natural para manifestar y que su gloria se hiciera presente. Al que tenga oído, oiga. Esto tiene un doble mensaje espiritual, que en este tiempo Dios está queriendo activar los dones, para que nuestros oídos y nuestros ojos se activen a lo que viene de parte de Dios. Recuerden, nos encontramos mañana a partir de 23 horas. Ahí correte del dial, pasate Iglesia Evangélica Ciudad, entrar al vivo, la buena mano de Dios, y seguir recibiendo instrucción y palabra de Dios para recibir este día 24 que ya está aflorando en tu vida. Dios te bendiga. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. ¿Cómo no amarte, Señor, por lo que tú haces? Gracias, Señor, por esta palabra. Y Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu que hace traer de convicción a toda cosa errada. Te pedimos que seas tú el que haga abrir los ojos espirituales y los oídos para entender lo que viene de parte tuya. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú abras nuestros oídos, nuestros ojos, y que la buena palabra de Dios empiece a verter en nuestras vidas y podamos dar a otro lo que viene de ti. Gracias por estar con nosotros. Mañana nos vemos nuevamente. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga.
101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. A cuidarse del frío, tengan cuidado, estén atentos, que Dios nos guarda, pero también nos dice que nos cuidemos, que no andemos haciendo los jóvenes, porque ya no tenemos 15 años, somos grandecitos, ¿no? Y tenemos que cuidarnos para poder honrar a nuestras familias y bendecir el nombre de Dios. Dios te bendiga, nos vemos mañana.